ustedes presentando al ponente que nos va a hacer la presentación, el doctor Héctor Macías Avilés. El doctor es pediatra neonatólogo, egresado del Instituto Nacional de Perinatología. Es jefe del Departamento de Neonatología del Instituto Nacional de Pediatría y es médico adscrito del Hospital de Ginecología del Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, es profesor adjunto de la especialidad de neonatología del Instituto Nacional de Pediatría y es instructor de los talleres de reanimación neonatal, CIPAP, ACOR y STEBOL. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida y le cedo la palabra al doctor Héctor Macías. Adelante, doctor. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Agradezco a la Federación la invitación, al doctor Moisés Quiles, a la doctora García que me presentó y al doctor Gaspar Encalada por la invitación y las facilidades para que yo hable hoy unos minutos con ustedes sobre la estrategia MIS en el prematuro que en los últimos años ha tenido mucho más impacto en la atención de los recién nacidos. Antes de esto, quisiera felicitar a todos los neonatólogos. El día de ayer fue el día del neonatólogo, entonces quisiera hacer una extensiva felicitación a todos los compañeros que están ahorita conectados. Asimismo, pues bueno, aquí una felicitación para mis compañeros del Instituto Nacional de Pediatría y algunos residentes que están ahorita en formación. Y bueno, empiezo con esto, que ya lo hemos visto en un par de ocasiones. Un recién nacido pretérmino, 29 semanas, que de esta manera nace de forma súbita y hay que atenderlo de forma oportuna. Ya hace un par de sesiones el doctor Corso nos habló del síndrome de dificultad respiratoria y yo quisiera hacer aquí nada más énfasis en que, bueno, la enfermedad de membrana hialina o el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia surfactante, pues ha tenido una evolución magistral en cuanto a la atención, desde pasar a la atención en niños como los que vemos aquí, en un CPAP como este, bastante rígido, a estos prematuros extremos que tenemos hoy por hoy, que son los que atendemos en la día a día en nuestras terapias intensivas. Y quiero hacer énfasis en esto. Muchos recordarán la parte histórica, donde en 1963 nace un hijo de John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy, un prematuro, 34 semanas, 200 de peso, ¿no? Y empieza con datos de dificultad respiratoria y en ese momento, como ustedes sabrán, pues obviamente la neonatología no tenía tantos avances y desgraciadamente el niño fallece. Y esto permite un boom en la neonatología para que se venga toda una investigación y obviamente tenga el desarrollo de la neonatología. Y es así que con esto hemos aprendido que el pulmón sano pues contiene surfactante, que la enfermedad de membrana hialina o el síndrome de dificultad respiratoria hablamos de una deficiencia de surfactante y esta deficiencia obviamente nos lleva a inflamación. Y esta inflamación inactiva el poco surfactante que puede haber, lo que lleva al daño pulmonar, puede causar síndrome de fuga aérea y por lo tanto puede llevar a la muerte a nuestro paciente. Asimismo, también hemos aprendido que la ventilación mecánica es una buena opción para el apoyo ventilatorio de los prematuros. Aquí vemos una foto donde un prematuro extremo está siendo intubado. También sabemos que el surfactante, cuando lo utilizamos como un tratamiento de rescate, debe serlo aplicado lo más pronto posible. Y desde 1980 el doctor Fujiwara ya nos lo había comentado. Y también sabemos que las estrategias para aplicar surfactante han tenido cambios. Es así que lo último que sabíamos que la estrategia ENSURE parece que reducía la incidencia de displasia broncopulmonar, síndromes de fuga aérea, pero había algunos otros problemas. Es así que, bueno, no me voy a detener mucho en el surfactante porque ya, como les comentaba, el doctor Corsa hace un par de sesiones nos habló de él, pero solamente quisiera hacer énfasis en esto, las proteínas, la proteína A, la proteína D, proteína C, donde sabemos que son fundamentales. Y aquí les muestro una imagen donde está un pulmón sano, con una buena cantidad de surfactante, y del otro lado toda la cascada inflamatoria que se lleva a cabo en un pulmón de un prematuro inmaduro que está sometido a una deficiencia surfactante y que obviamente tiene daño alveolar y por lo tanto terminamos en daño pulmonar con secuelas como la displasia broncopulmonar. Es así que pues hay mucho escrito en cuanto a la atención del síndrome de dificultad respiratoria, el surfactante, cómo debemos de aplicarlo.
Pero verdaderamente, ¿qué es lo que dice la evidencia y qué es lo que nos estamos enfrentando hoy por hoy, cuando desde hace un par de años hablamos de ser más gentiles en la atención del recién nacido y que obviamente somos mucho más gentiles también en cómo tratar a ese paciente en el aporte o en el soporte ventilatorio? Entonces, hay múltiples guías que se han desarrollado, hay guías europeas, tenemos una guía nacional, guías españolas, una guía del Instituto Nacional de Perinatología de hace un par de años, donde hablaba de cómo tenemos que ir atendiendo a los recién nacidos y que esto ha ido evolucionando poco a poco. Y todos recordarán cuando vino el boom del surfactante y hablábamos del surfactante profiláctico, del rescate temprano, rescate tardío, y que esto fue un parteaguas en la atención de estos recién nacidos prematuros y que sabemos que cambió la mortalidad y obviamente la evolución de nuestros pacientes. Pero desgraciadamente, un gran problema en nuestra terapia intensiva, como lo comentábamos también hace algunas sesiones que hablábamos del daño pulmonar, la displasia broncopulmonar, pues no se ha visto verdaderamente o no ha tenido un impacto en la presentación o en la gravedad de la incidencia de estos recién nacidos prematuros. Por lo tanto, se han tenido que buscar otras estrategias o combinaciones de estrategias para atender a nuestros recién nacidos. Lo que sí sabemos que utilizar el surfactante cambió la mortalidad de estos niños y que, como lo comentaba hace unos minutos, pues esto implicó la mejora en el pronóstico de nuestros niños. Pero también sabemos que esos niños que estábamos tratando de forma profiláctica, pues tal vez no lo estábamos haciendo del todo bien, aunque en su momento estábamos convencidos que era la mejor estrategia, pues encontramos algunas deficiencias de esto. Nada más como recordatorio, es cierto que reducía la mortalidad, también reducía la presencia de los síndromes de fuga aérea, pero vean, por ejemplo, un número necesario a tratar de 50 pacientes para tener un verdadero impacto de la disminución de la presencia de síndromes de fuga aérea. Asimismo, sabíamos que los niños o esos neonatos prematuros con SDR o enfermedad de membrana hialina, la administración temprana de surfactante con una ventilación breve, menos de una hora, seguida de una extubación programada, CPAP nasal o ventilación no invasiva, versus un surfactante selectivo, disminuía la necesidad de asistencia ventilatoria y parecía disminuir la displasia broncopulmonar. Pero esto implicaba que estábamos tal vez tratando de más a algunos niños. Y esto implicaba que utilizar surfactante de forma profiláctica podía incluir que estábamos administrando surfactante y estábamos intubando a muchos niños que no era necesario llegar a ese punto de intubarlos de forma electiva. Y esto pues obviamente sabemos que es un procedimiento invasivo, que puede tener cambios en la oxigenación, cambios en la perfusión cerebral, entonces no es un procedimiento inocuo y que podíamos causar más daño que beneficio en nuestros pacientes. Y entonces viene la estrategia Ensure, donde la intubación, surfactante y la rápida extubación tuvo un auge para la atención de estos niños prematuros, donde los ensayos clínicos sabíamos que hablaban de una extubación pronta después de la aplicación del surfactante, entre 5 y 10 minutos después de la aplicación, lo poníamos en un CPAP y esto parecía que mejoraba también la morbimortalidad, disminuía la displasia broncopulmonar, disminuía la necesidad de ventilación mecánica. Pero teníamos inconveniente. Muchos de estos niños, la extubación se retrasaba por su evolución clínica, el uso de algunos medicamentos y obviamente la experiencia en la técnica que tenía el médico en la atención con una estrategia Ensure. Además, así, este niño dependía mucho de que estuviera en condiciones estables y quedaba la consideración del médico si se extubaba o no. ¿Y esto qué implicaba? Que entonces ese niño que entraba en un inicio a una estrategia Ensure de rápida extubación no se extubaba de esta manera porque el médico no lo consideraba oportuno o porque la estabilidad del paciente no lo permitía. Y esto también nos llevó a saber que la administración de esta estrategia o esta técnica Ensure de surfactante, pues podía llevar al niño a desaturaciones, bradicardia, reflujo del surfactante por la canal endotraqueal, disminución del flujo cerebral, disminución de la tensión arterial, aumento del CO2, reducción del voltaje electroencefalográfico y por lo tanto era un método invasivo. Y es decir, que entonces esta estrategia, que es un procedimiento invasivo, requiere presión positiva durante la administración del surfactante, había cambios bruscos en la distensibilidad del pulmón durante la administración, llevaba a una inestabilidad hemodinámica y como lo comentaba hace unos minutos, la extubación no se llevaba de forma rápida. Entonces, esto nos llevó a recordar algunos principios en la atención de los recién nacidos, que la respiración espontánea juega un papel muy importante en el reclutamiento alveolar de forma fisiológica, que la ventilación mecánica, aunque sabemos que salva vidas,
puede inducir daño pulmonar y cerebral. Y que asimismo, el CPAP, que ya había tenido sus auges en 1973 con el doctor Gregory, y que después tuvo una temporada oscura donde todo el mundo se olvidó de él, pues sabemos que el CPAP era un soporte respiratorio de elección para muchos de los recién nacidos prematuros. Y entonces viene el dilema. Si queremos abatir la displasia broncopulmonar, que sabemos que es el gran problema de los niños que regresamos de la terapia intensiva, ¿cuál es la mejor estrategia para atender a estos niños? Intubarlos, ponerles un CPAP, ponerles surfactante, una surfactante con estrategia Ensure, o una estrategia mínimamente invasiva. Y entonces empieza la carga de todos los artículos que hablan de cuál es la mejor estrategia. Un CPAP, surfactante, ambos, lo intubo, no lo intubo, los tengo que combinar, y recordar muchos estudios que se hicieron en cuanto al CPAP, ¿no? El doctor Lagarville y de etc., donde se hablaba de cuáles eran los beneficios que se tenía el CPAP para estos niños prematuros con síndrome de dificultad respiratoria. Y partamos desde aquí, donde el programa de reanimación neonatal, ya desde la 7ª edición, hablaba de la utilización de CPAP de forma temprana en la sala de partos. Y ellos nos decían, y ya estaba bien documentado, que un neonato con esfuerzo respiratorio, pero que tenía datos de dificultad respiratoria o cianosis persistente, se beneficiaba de utilizar un CPAP de forma oportuna en la sala de partos. ¿Y cuáles eran los beneficios de este niño? Pues que reducía la duración de la ventilación mecánica, el uso de surfactante, y no se incrementaban los síndromes de fuga aérea. Y esto a la par, pues parecía que disminuía también el síndrome de fuga aérea y displasia broncopulmonar. Es así que podemos decir que el síndrome de dificultad respiratoria se debe iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Un tratamiento oportuno, mayor efectividad. Y aquí algunos ejemplos de algunos niños que se han beneficiado con la estrategia del CPAP, por ejemplo, estos, vean, unos toracópagos que nacieron en la Sierra de Guerrero, y que obviamente, imagínense, intubar a uno de estos hubiera sido bastante difícil. Pues afortunadamente tenían el recurso de utilizar un CPAP, y esto permitió que estos niños llegaran al Instituto Nacional de Pediatría y se les diera el tratamiento oportuno para separarlos. Entonces, solamente como recordatorio, sabemos que el CPAP tiene efectos positivos, como ¿cuál? La oxigenación, permitiendo que ese surfactante, poco o mucho que tiene ese alveolo, se preserve en la capa del alveolo. El trabajo respiratorio mejora al mejorar la distensidad pulmonar, disminuyendo la resistencia en la vía aérea. Previene la presencia de apneas del prematuro, y también disminuye el fracaso a la extubación si es que fuera necesario en una estrategia Ensure, como lo comentaba hace unos momentos. Ahora, ¿qué puede ser más efectivo? Pues un CPAP de burbuja. Aquí trato de representar como un alveolo con un CPAP de burbuja, con el método que ustedes quieran o el dispositivo que ustedes gusten. Pues lo que pasa con este alveolo es que evitamos la apertura y el colapso repetido, lo que se conoce como el reotrauma o atelectotrauma, donde obviamente estas pequeñas vibraciones que produce el borboteo del frasco o del dispositivo del CPAP de burbuja permite que tengamos un mejor intercambio y por lo tanto una mejor oxigenación y ventilación en el paciente. Y entonces, podemos decir que la intubación en la sala de partos solamente se tiene que dejar para aquel niño que requirió presión positiva intermitente con bolsa y mascarilla y que no respondió. Entonces, este niño tenemos que intubarlo de forma electiva en la sala de partos. Por otro lado, todos aquellos niños prematuros que nacen con un buen esfuerzo respiratorio, pero que tienen datos de dificultad respiratoria, y sobre todo aquellos niños que tienen menos de 30 semanas, utilizar un CPAP con una presión de 6 centímetros de agua tienen mejor beneficio que intubarlos en la sala de partos. Entonces, esta es una primera recomendación, utilizar un CPAP de forma temprana. Ya mostraba yo el flujograma del programa de reanimación neonatal. No importa el dispositivo que ustedes utilicen, sean puntas cortas, sean puntas curvas, sean largas o mascarilla, el CPAP da el mismo beneficio, no importando cualquiera de los dispositivos que utilicen ustedes para proporcionarlo. Y es decir, que el CPAP, en un momento dado, más surfactante de rescate temprano, es un tratamiento óptimo para el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, hablando específicamente del surfactante, administrar surfactante de forma temprana mejora la evolución y el pronóstico de nuestro niño. Obviamente, debe recibirlo lo más temprano posible. La dosis inicial, 200 miligramos por kilo, y ahora vamos a hablar de la estrategia MIS. Parece que es la mejor elección para estos niños que tienen datos de dificultad respiratoria,
que están con un CPAP y que necesitan la aplicación de surfactante de rescate temprano, podemos utilizarlo. El paciente ideal es aquel niño que está con un CPAP con 6 centímetros de agua y que requiere una FiO2 más allá del 30% para alcanzar la saturación objetivo dependiendo de los minutos de vida que tenga nuestro paciente. Y esto pues obviamente ya está bien demostrado. Hay muchos estudios que hablan de estas estrategias mínimamente invasivas para la atención del recién nacido en la sala de partos y que requieren surfactante de forma temprana como rescate, como de tratamiento, y que no necesitamos intubarlo, podemos dejarlo con un CPAP. Hay varias variantes que ya están descritas, como la estrategia MIS, que es la que voy a hablar yo, que es la mínimamente invasiva. Esta es la estrategia LISA, esta también es la estrategia NIS. Y esto, quiero que vean, no es nada nuevo. Desde 1985, los 90, 1992, 95, ya se hablaba de estas estrategias para aplicar surfactante. Cuando se empezaba a hablar del surfactante, se estaba también buscando de otras maneras de aplicarlo, no solamente de instalarlo directamente a través de una cápsula endotraqueal. Hoy, como les comentaba, voy a hablar de la estrategia MIS, que es la que tengo aquí en el recuadro rojo, y como ustedes pueden ver, ha tenido una evolución, y hay muchos estudios que aprueban y que comprueban el beneficio y eficacia de esta estrategia ventilatoria. Voy a hablar de algunas estrategias que están descritas. Está el método Collage, el método Collage modificado y el método Howard. El método Collage, que lo describió la doctora Angela Cripps en 2007, se utiliza una sonda orogástrica más unas pinzas de McGill. El método modificado es también una sonda orogástrica, lo describió el doctor Goppel, pero no se utilizan pinzas de McGill. El método Howard, en donde en vez de utilizar una sonda orogástrica, se utiliza un catéter semirrígido y fue descrito por el doctor Lagarde. Aquí les muestro algunos de los dispositivos que podemos utilizar para la aplicación del surfactante mínimamente invasivo. Y aquí les muestro un video. Este es el método Collage, que le comentaba la doctora Angela Cripps. Como pueden ver, se utilizan unas pinzas de McGill para la colocación de la sonda orogástrica. Quiero comentarles que este es un video en tiempo real. Es el tiempo que dura la aplicación del surfactante. No lleva más allá de 60 a 90 segundos. Y también quiero que vean que después de la aplicación del surfactante se va a retirar la sonda y lo que se pierde de surfactante es prácticamente mínimo. Entonces, ¿esto qué implica? Que se utiliza prácticamente el 100% del surfactante que estamos utilizando y por lo tanto podemos tener un mayor beneficio con una sola dosis de aplicación del surfactante. Esta técnica descrita por la doctora Cripps, que fue la pionera de la aplicación del surfactante mínimamente invasivo, donde ella utiliza un CPAP con 6 centímetros de agua. La introducción de la sonda orogástrica lo hacen en base al peso más 6 centímetros. Se hace con una laringoscopía convencional. Como ustedes pueden ver, se utilizan unas pinzas de McGill como ayuda para introducir la sonda orogástrica. Se administra el surfactante, después se retira la sonda orogástrica y este niño continúa con el CPAP sin necesidad de incrementar la cantidad o el suministro de FiO2 ni la presión que le estamos administrando con el CPAP. Aquí están terminando de aplicar el surfactante. Ahorita van a empezar a retirar la sonda orogástrica y quiero que vean, esto es prácticamente lo único que se pierde de surfactante, es mínimo. Entonces quiere decir, como les comentaba, que se puede utilizar prácticamente el 100% de lo que estamos administrando nosotros. Aquí muestro algunos estudios, puse en color rojo lo que es estadísticamente significativo, aquí pongo los estudios, vean 23 a 27 semanas, no es de 31 semanas, de 26 a 28 semanas. ¿Y qué encontraron aquí? Pues bueno, menor mortalidad, 12% versus 35%, menor necesidad de ventilación mecánica las primeras 72 horas y menor displasia broncopulmonar, 11% versus 18%. En el siguiente estudio del Dr. Goppel, menor necesidad de ventilación mecánica los primeros 3 días y menor necesidad de ventilación mecánica en cualquier momento. Todos ellos comparados con una estrategia Ensure. Este es el método Collage modificado, también se llama estrategia Ensure, donde obviamente se hace una laringoscopía, se utiliza también una sonda orogástrica, no se utilizan unas pinzas de McGill, es como nosotros normalmente hacemos las intubaciones de nuestros pacientes, se utiliza de la misma manera el peso más 6 para determinar cuáles son los centímetros que se debe introducir la sonda. Aquí está verificando, de este lado van a empezar la administración del surfactante y esto no es necesario hacerlo, no es necesario levantar al niño. Quiero que vean que aquí hay una sonda orogástrica que está haciendo una aspiración del contenido gástrico de forma continua y esto solamente es para demostrarnos que la regurgitación que se puede llevar a cabo del surfactante es mínima, como comentaba hace unos minutos,
no se pierde prácticamente nada de la cantidad de surfactante que estamos administrando, el niño tiene menos cambios hemodinámicos y el niño continúa con un CPAP. Insisto, no hay necesidad de incrementar ni la presión ni la FiO2 que le estamos administrando a nuestro paciente. Y si, por ejemplo, la recomendación es que llegamos a estas saturaciones al 100% o más allá de la saturación objetivo que requiere nuestro niño, podemos ir disminuyendo la FiO2. Recuerden que para que un niño sea candidato a esta estrategia mínimamente invasiva, es un niño que requiere en el CPAP más allá del 30% de la FiO2 para alcanzar una saturación objetivo ideal. Aquí igual en rojo pongo algunos beneficios que demostraron algunos estudios. 23, 27 semanas de gestación, menos de 32 semanas y de 25 a 34 semanas. Y vean, menor necesidad de ventilación mecánica en los primeros 3 días, menor necesidad de ventilación mecánica en las primeras 72 horas, menor displasia broncopulmonar, 10% versus 20%. Y aquí inclusive hicieron 2 grupos, de 25 a 28 y de 29 a 34, y en los dos se encontró que hubo menor necesidad de ventilación mecánica en las primeras 72 horas. La doctora Cripps, que como comentaba hace unos minutos, se fue la pionera y que ella utiliza las pinzas de Magui. Ella hizo un estudio con esta estrategia no utilizando pinzas de Magui y ella encontró en un grupo de 23 a 27 semanas de edad gestacional que hubo mayor sobrevida sin complicaciones mayores, menor necesidad de ventilación mecánica, menos síndromes de fuga aérea y menor hemorragia intraventricular grado 3 o grado 4 en el grupo que se vio beneficiado con esta estrategia mínimamente invasiva para aplicar surfactante. Aquí muestro otra estrategia. Esto es con un dispositivo. Ya algunos laboratorios han hecho cánulas como esta, donde tienen la consistencia como una cánula endotraqueal, son un poco semirrígidas, son moldeables. Se hace una laringoscopía, el niño está con un CPAP. Vean, tiene una pequeña curvatura en la punta para favorecer o hacer mucho más fácil la intubación. Es igual, el peso más 6. Se hace la laringoscopía, se introduce esta sonda o cánula especial. Se inyecta directamente la jeringa con el factor surfactante, se instila. La recomendación es que después de la aplicación del surfactante se inyecte 1 o 2 mililitros de aire para poder limpiar el poco surfactante que se haya quedado en la sonda o en el dispositivo. Después de la aplicación, vean, se retira y el niño continúa con su CPAP. Este es el método Hobart, que es otra variante donde se utiliza un catéter semirrígido como los que utilizan los anestesiólogos. Esto es un poquito más traumática en cuanto se ha demostrado en los estudios, pero es la misma situación. El niño está con un CPAP, se hace una laringoscopía, se hace la introducción de este dispositivo de forma directa sin ayudarse con pinzas de Magui ni nada. Aquí se conectó un adaptador o una extensión, lo que tenemos para la aplicación de las soluciones intravenosas. Aquí empieza la aplicación del factor surfactante. Después de la administración asimismo, se retira este dispositivo, esta cánula semirrígida, el niño continúa con CPAP y dependiendo de la evolución, podemos retirar, disminuir la FiO2 dependiendo cómo vaya evolucionando nuestro paciente. Como pueden ver en los videos que les he mostrado, la administración del surfactante es demasiado rápida. Todos hemos puesto surfactante a través de una cánula endotraqueal y a veces el gran inconveniente que tenemos es que empieza a regurgitar surfactante por la cánula, tenemos que disminuir un poco la velocidad de la infusión, tenemos que dar un poco más de presión, tenemos que esperarnos a que presente la mejora porque se desaturan o empiezan con eventos de bradicardia. Con esta estrategia mínimamente invasiva, todo esto no se presenta o lo que cuando se presenta es verdaderamente mínimamente. Entonces, con esto hay que recordar que, como lo comentaba en las diapositivas al inicio, la respiración espontánea juega un papel muy importante para el reclutamiento alveolar, que la ventilación mecánica puede inducir daño pulmonar y daño cerebral. Entonces, con esta estrategia disminuimos el riesgo de nuestro paciente. Entonces, el CPAP es un soporte respiratorio de elección para la mayoría de los recién nacidos prematuros, que ya está bien comprobado. Entonces, el surfactante con una estrategia mínimamente invasiva debe ser aplicado lo más pronto posible. Probablemente el patrón respiratorio sea una indicación suficiente para decidir aplicar el surfactante. Es decir, un niño que está con un CPAP, 6 centímetros de agua, que requiere más de 30 FiO2 para alcanzar la saturación objetivo y que tiene un patrón o un esfuerzo respiratorio espontáneo, es el candidato ideal para aplicación de surfactante mínimamente invasivo y ya como vimos, entre más pronto lo apliquemos, mayores beneficios con nuestro paciente. La estrategia ENSURE sigue siendo efectiva,
aunque parece reducir la incidencia de displasia broncopulmonar, se tiene que quedar bien caracterizada o descrita para aquellos niños que requieren intubación al momento de la reanimación y que requieren la aplicación del surfactante. Es como la única intención para estos niños con estrategia ENSURE. Sabemos que el CPAP temprano tiene mayor efectividad, la aplicación temprana de surfactante tiene mayor efectividad y por lo tanto ambos o en combinación evita la ventilación mecánica. Y entonces, recapitulando, esta estrategia es para aquel recién nacido prematuro que tiene síndrome de dificultad respiratoria o datos de dificultad respiratoria, que está con un CPAP con una presión mayor de 6 centímetros de agua y una FiO2 mayor del 30%, que tiene respiración espontánea y que obviamente está hemodinámicamente estable. Hay que preparar el surfactante antes de la aplicación. Podemos hacerlo con una sonda orogástrica 5 French. Hay que estar monitorizando continuamente. Podemos medir la distancia del trago al tabique nasal +1. Eso nos va a dar los centímetros de la profundidad de la sonda orogástrica. Inclusive vean aquí, están midiendo y van a cortar inclusive la sonda orogástrica para que no sea tan larga y esto disminuya el espacio muerto y que se pudiera quedar surfactante en la sonda orogástrica. Es una buena variante que ustedes pueden hacer si deciden aplicar el surfactante con esta estrategia con una sonda orogástrica. Lo hacemos con una laringoscopía convencional. No es necesario incrementar la FiO2, no debe ser necesario incrementar la FiO2 durante la laringoscopía y la aplicación del surfactante. Al contrario, como hemos visto cuando aplicamos a través de una cánula endotraqueal, como vamos administrando el surfactante, va mejorando la oxigenación de nuestro paciente. Entonces tenemos que estar muy pendientes para ir disminuyendo la FiO2 que le estamos administrando a través del CPAP. Podemos hacerlo directamente a la sonda orogástrica o pueden ustedes utilizar una extensión como en uno de los videos que se mostraba. Aquí estamos verificando cuántos centímetros se tiene que introducir la sonda orogástrica. Y después de esto, vean, se coloca la jeringa, les comentaba, puede ser directamente y podemos administrar el surfactante de forma bastante rápida. Comentaba yo que esta estrategia lleva entre 60 y 90 segundos aproximadamente, recomendando que se inyecte de 1 o 2 mililitros de aire después de la aplicación del surfactante solamente para limpiar el poco que se pudiera quedar aquí en la sonda. Y, insisto, hay que empezar a disminuir la FiO2 lo más pronto posible para, obviamente, disminuir la toxicidad del oxígeno en nuestro paciente y, obviamente, mejorar el pronóstico pulmonar en nuestro paciente con esta estrategia mínimamente invasiva. Aquí está terminando de aplicar el surfactante. Y vean, el paciente no sufre regurgitaciones del surfactante, no hay cambios hemodinámicos, se está monitorizando de forma continua, el CPAP no es necesario retirarlo. Les mostré, inclusive como ustedes pudieron darse cuenta en los videos, diferentes dispositivos para la aplicación del CPAP. Cualquiera que ustedes tengan en su hospital es útil para utilizar esta estrategia mínimamente invasiva. No se requiere un equipo especial, más que ustedes tengan la disponibilidad y la disposición para aplicar surfactante de esta manera. Y en los siguientes minutos voy a mostrarles lo que hicimos nosotros en el Hospital de la Gineco de La Raza, donde tengo también la oportunidad de trabajar. Fue una tesis de la doctora Rubí Chávez, una residente de neonatología, y lo que hicimos fue comparar la estrategia ENSURE, estrategia MIS, en menos de 32 semanas. Para los que no conozcan la población de este hospital, más o menos hay 7.500 nacimientos al año, el 40% son prematuros, hay una unidad tocoquirúrgica, donde tenemos la disponibilidad de entre 8 y 6 camas de cunero de transición. La terapia intensiva tiene 18 camas, tiene un servicio de prematuros de casi 100 camas, hay servicios de prematuros infectados, cuneros no infectados, donde hay un total aproximadamente de 177 camas sensibles para atención de los recién nacidos. Y lo que buscamos nosotros obviamente es disminuir la necesidad de ventilación mecánica en las primeras 72 horas, disminuir la estancia hospitalaria en la UCIN, disminuir la displasia broncopulmonar y obviamente la severidad de la displasia broncopulmonar en estos pacientes. Entonces ya les comenté, se hizo en un periodo de 2007 a 2019. Obviamente primero se tuvo que hacer una capacitación a los médicos adscritos y médicos residentes para que todos estuvieran familiarizados con el sistema que íbamos a utilizar para la aplicación del surfactante. Hicimos una muestra relativamente pequeña como primer piloto y que fue la tesis de la doctora Rubí Chávez. Fueron 73 pacientes, todos menores de 32 semanas, 30 entraron con estrategia ENSURE y 43 con estrategia MIST. Hicimos el mismo algoritmo que les comentaba que estaba en las guías europeas. Aquel niño que requiere ventilación con presión positiva con bolsa y mascarilla y que no mejora, se le ponía cánula endotraqueal y se aplicaba
surfactante con estrategia Ensure, aquel niño que empezaba con dificultad respiratoria y que tenía respiración espontánea, pues obviamente utilizábamos un CPAP con 6 centímetros de agua y utilizábamos una FIO2 aproximadamente del 30%. Y obviamente entraban, o los dividíamos dependiendo de esto, en el grupo de estrategia Ensure o estrategia MIS. Esto es el comparativo. El promedio fueron 30 semanas de edad gestacional en ambos grupos, de 28 a 32 fueron los extremos. Un peso al nacer en promedio de 1140 en la estrategia Ensure, 1180 en la estrategia MIST. Masculinos, 23 contra 22 en la estrategia Ensure, 23 contra 20 en la estrategia MIST, como está descrito que son afectados mucho más los niños con síndrome de dificultad respiratoria. Esteroides prenatales, que hayan recibido al menos una dosis, no precisamente un esquema completo, 40% versus 62%, ya para los 5 minutos, 7-9, 7-9 en ambos grupos, obviamente que no tuvieran datos de asfixia prenatal porque tienen que estar hemodinámicamente estables. En cuanto a la aplicación del surfactante, en la estrategia Ensure, se aplicaba la primera dosis a los 64 minutos promedio, en la estrategia MIS, 67 minutos promedio. Necesidad de segunda dosis de surfactante solamente fue necesario en la estrategia Ensure, en la estrategia MIS no hubo necesidad de repetir la dosis surfactante. Y vean, necesidad de intubación en las primeras 72 horas, en la estrategia Ensure, 22 pacientes versus 3 pacientes. Entonces parecía que al menos nuestro primer objetivo de disminuir la necesidad de ventilación en las primeras 72 horas lo podíamos llevar a cabo. Segunda dosis, estrategia Ensure y estrategia MIS. Esto fue 19 horas de vida versus, obviamente comparadas con los 64 minutos que se había puesto en la primera dosis. Días de UCIN, aquí desgraciadamente no tuvimos algo significativo. Los dos grupos estuvieron muy parejos, 10 días, 11 días en el grupo MIS. Estancia hospitalaria tampoco se vio modificada, 45 días en promedio. Y días CPAP, aquí sí vean, en la estrategia Ensure tuvieron 46 días de promedio de CPAP versus en la estrategia MIS, 20 días. Necesidad de intubación, antes de las 72 horas, ya lo comentaba yo, el grupo de la estrategia Ensure tuvo mayor necesidad de ventilación o de intubación en las primeras 72 horas. Después de las 72 horas, en la estrategia Ensure no hubo necesidad o no hubo casos nuevos. En la estrategia MIST solamente se intubaron 2 pacientes después de las 72 horas. Ahora, en cuanto a la displasia broncopulmonar, vean, en la estrategia MIST tuvimos 25 pacientes que no presentaron displasia broncopulmonar versus estrategia Ensure, 14 pacientes. Entonces, parecía que nuestro segundo objetivo de disminuir la presencia de displasia broncopulmonar también lo podíamos nosotros verificar con nuestra estrategia. Ahora, en cuanto a la severidad, aquí se los comparo, estrategia Ensure, estrategia MIST, grado leve, 8 pacientes, grado moderado, 4 y severo, 4. En la estrategia MIST, los 12 pacientes iniciales tuvieron una severidad leve y solamente 6 pacientes tuvieron una severidad moderada. No tuvimos ningún paciente con displasia broncopulmonar severa. Ahora, en cuanto a muerte, en la estrategia Ensure se murieron 3 pacientes y en la estrategia MIS murieron 4 pacientes. Y entonces pareciera que aquí no estábamos comprobando nuestro siguiente objetivo. Pero quiero que vean las causas de muerte de los pacientes. En la estrategia Ensure, las causas de muerte fueron enterocolitis necrosante, un síndrome fuga aérea y choque séptico. En el grupo MIST, una tetralogía de Fallot que obviamente no tenía diagnóstico prenatal, un síndrome anémico, coartación de aorta que tampoco tenía un diagnóstico prenatal y un choque séptico. Quiere decir que al menos las causas de muerte no se veían relacionadas con la estrategia de aplicación de surfactante mínimamente invasiva. Entonces, pues parece que mejora también la mortalidad con cierto sesgo, como les comentaba, aunque como pueden ver ustedes, las causas de muerte no están relacionadas con la presencia o la administración de surfactante. Entonces, ¿qué concluimos nosotros con esto? Pues que la estrategia MIS disminuye la necesidad de ventilación en las primeras 72 horas, parece que tiene una tendencia a disminuir la gravedad de la displasia broncopulmonar, disminuye la necesidad de una segunda dosis surfactante, tiene una tendencia a disminuir la intubación después de 72 horas, por lo tanto hay que sensibilizar al personal para continuar con la estrategia MIS. Nos costó cierto trabajo, la doctora Rubí y a un servidor,
tratar de cambiar el chip a muchos de los compañeros y a los residentes en cuanto a la aplicación del surfactante mínimamente invasivo, así como compañeros de enfermería, de inhaloterapia, pero lo fuimos haciendo poco a poco, por eso fue un poco tardado poder llegar a la muestra de nuestros pacientes, porque teníamos que cambiar lo que veníamos haciendo de forma rutinaria cuando era la estrategia Minsure. Con esto, pues voy a empezar a hacer mis conclusiones. El recién nacido prematuro con síndrome de dificultad respiratoria, cuando se trata en combinación con intubación temprana y surfactante exógeno, puede ser una buena opción, pero sabemos que aquellos niños que tienen síndrome de dificultad respiratoria moderado o grave, que comienzan con un tratamiento inicial temprano con CPAP, pueden ser ayudados con un surfactante, con una estrategia mínimamente invasiva y por lo tanto mejora el pronóstico de nuestros pacientes. Es decir, que esta combinación de mínimamente invasivo con el CPAP puede disminuir la necesidad de ventilación en los primeros días de estado crítico de nuestro paciente y por lo tanto puede disminuir la estancia en la terapia intensiva y obviamente mejorar la mortalidad de estos niños. Asimismo, evita la intubación y por lo tanto la ventilación mecánica para la administración de surfactante y eso también disminuye la presencia de daño pulmonar. Hay muchos estudios sobre que hay muchas técnicas de aplicación de surfactante mínimamente invasivo, pero hoy por hoy la aplicación de surfactante con una sonda orogástrica es seguro, factible y eficaz en muchos, yo prácticamente podría decir que en todas nuestras unidades tocoquirúrgicas de nuestros hospitales. Por lo tanto, esta estrategia debe ser realizada con un médico capacitado que esté convencido de esta estrategia para que se pueda realizar este procedimiento con éxito y seguridad. No es necesario premedicar a los pacientes, darles atropina, ketamina, propofol, cafeína, morfina, fentanilo, no es necesario. Hay que recordar que en esta estrategia MIST, la respiración espontánea desempeña un papel muy importante en la destrucción del surfactante. Por lo tanto, esto mejora la evolución y tenemos una mayor efectividad del surfactante que estamos aplicando. Tos, náusea, vómitos, reflujo del surfactante, apneas, bradicardia y desaturaciones son poco comunes, menos del 3% en los pacientes. Y no hay estudios de asociación de estrategia MIS con mayor riesgo de enterocolitis necrosante, perforación gástrica o perforación intestinal de forma espontánea. Como ustedes pueden ver en los videos, la regurgitación o lo que se pierde del surfactante de la vía aérea y que se puede ir a la vía digestiva es prácticamente nula. Y ya hay muchos estudios de seguimiento de estos niños que se les ha puesto surfactante con una estrategia mínimamente invasiva de la doctora Dagarville, de la doctora Cripps, donde demostraron que tienen mejor desempeño en el índice de desarrollo mental y en el índice de desarrollo psicomotor en la escala de Bayley. Y esto obviamente se explica porque estos niños tienen menos eventos de hipoxia, se atienden mucho más tempranamente y esto obviamente evita los cambios hemodinámicos y por lo tanto la presión de perfusión cerebral se mantiene mucho más uniforme y por lo tanto también hay menos daño cerebral en estos niños que se intervienen de forma mucho más temprana. Esta estrategia se realiza con relativa rapidez, ya ven ustedes, de 60 a 90 segundos y es segura y eficaz. La recomendación es utilizar surfactante 200 miligramos por kilo e inclusive yo me atrevería a decir, y hay algunos estudios que están descritos, que no importa el tipo de surfactante que ustedes utilicen, si bovino o porcino, utilizarlo a 200 miligramos por kilo con esta estrategia mínimamente invasiva es igual de eficaz. Y se están haciendo estudios ahorita donde con esta estrategia se utilizan volúmenes mucho más pequeños, a 50 o a 75 miligramos por kilo, y estamos viendo o se está viendo si son igual de seguros y efectivos para la atención del síndrome de dificultad respiratoria. Y bueno, este es mi mensaje final. Yo creo que cada vez tenemos que ir dejando el laringoscopio y la cánula endotraqueal, tenemos que estar viendo cada vez a ser mínimamente invasivos, mucho más gentiles en la atención de nuestros niños prematuros, y como dice este niño, él con un CPAP y una estrategia mínimamente invasiva es más que suficiente para la atención de él en el síndrome de dificultad respiratoria y por lo tanto evitar complicaciones o secuelas por una intubación o una ventilación mecánica. Esta es mi última diapositiva. Muchas gracias por su atención y bueno, quedo abierto para sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Héctor, por su excelente ponencia. Fue muy clara, fue muy práctica y muy bien documentada. Antes de pasar a las preguntas, que ya por aquí tenemos varias, a la audiencia en general les quiero invitar a que se queden hasta el final, que vean los videos de Guanajuato, donde su servidora soy la presidente de la Asociación de Neonatología del Estado de Guanajuato,
y también a invitarlos al Congreso Triestatal que estamos organizando en conjunto con la Asociación de San Luis Potosí y Aguascalientes, que será el próximo febrero del 16 al 19. Vamos a pasar a las preguntas. Por aquí tenemos algunas que ya algunas fueron contestadas en las conclusiones, que era en relación a si era necesario administrar algún sedante o algún analgésico. No, ninguno. No se necesita. Muy bien. Agradecen su presentación y la otra pregunta que ponen aquí es, aquí tenemos, ¿qué marca de sonda orogástrica se puede recomendar? La marca que ustedes tengan en su hospital, con la que alimentamos a nuestros niños prematuros, esa es segura, eficaz. De hecho, el protocolo el estudio que yo les demostré, que hicimos en el Hospital de la Raza, utilizamos la misma sonda con la que se alimentaban a los niños, 5 French. Entonces, no se necesita algo tan sofisticado. Obviamente, mostré algunos dispositivos ya específicos que tienen algunos laboratorios, pero como ustedes ven, utilizar una sonda orogástrica que tenemos en nuestro hospital es igual de segura y eficaz. ¿Puede ser la 8 French también? Puede ser la 8 French, nada más hay que tener mucho cuidado a la hora que están haciendo la infusión del surfactante, que no pase muy rápido nada más, pero puede utilizarse también la 8 French. Ok, otra pregunta dice, en su opinión, ¿qué papel considera jugaron los corticoides antenatales en el grupo de Ensure? En su estudio observó el porcentaje de corticoides que fue menor, lo cual puede haber influido en la aplicación de la segunda dosis de surfactante. ¿Qué opina, Eh, doctor? ok, eso lo buscamos como un sesgo y la verdad es que no, porque como les comentaba, cuando hablamos de corticoides prenatales habían recibido al menos una dosis de corticoides. El porcentaje que tenían esquemas completos fue menos del 20% en ambos grupos, entonces no fue una determinante para decidir si Ensure o MIST se veían beneficiados. Muy bien. Otra pregunta es, ¿qué opina de los artículos donde aplican el surfactante a nivel de la orofaringe únicamente? Es otra estrategia de instalación intrafaringea, se llama. La verdad es que no hay muchos estudios que hablen de la seguridad y yo de lo que he revisado, pues obviamente se utiliza una sonda especial ahí sí, como la que les mostré en uno de los videos, pero sí puede ser igual de benéfica. Ahora, si ustedes comparan utilizar la instalación MIS como la que yo les mostré versus que se instala directamente o apenas en la faringe, se ha visto que tiene mayor beneficio el MIS porque puede tener cierta regurgitación cuando se instalan en la entrada de la faringe. Ok. Otra pregunta que tiene aquí es si la segunda dosis de surfactante también es adecuado aplicarla por técnica MIST. Mucho ojo ahí porque a lo mejor nuestro niño antes de que llegue a la segunda dosis requirió ventilación mecánica, entonces lo intubamos y la segunda dosis requiere que se la pasemos a través de la cánula endotraqueal. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Un CPAP que requiere más de 30% de FiO2 es el candidato ideal para ponerle CPAP. Si por alguna razón incrementan los datos de dificultad respiratoria o no alcanza la saturación objetivo, ese niño se tiene que intubar y dejarlo con ventilación mecánica. Okay. Otra pregunta, ¿en su casuística tuvieron comorbilidades neurológicas? No, casualmente no. Y quiero comentarlos para los que no conozcan el Hospital de la Raza. Es un hospital escuela, tenemos residentes, hay escritos con diferentes formaciones en todos los turnos. Entonces eso pues también era un gran sesgo que teníamos y que teníamos el reto porque nosotros no modificábamos la atención del paciente con los médicos, los dejábamos que seguían las guías de práctica clínica, pero no tuvimos comorbilidades neurológicas. Muy bien, gracias. ¿Identificaron cuántos de los recién nacidos prematuros que presentaron SDR y requirieron CPAP tienen falla o tuvieron falla en obtener el objetivo de mantener la saturación adecuada y que requirieron MIST? Sí, de los dos pacientes que se tuvieron que intubar con estrategia MIST, no fue una falla al CPAP y de hecho en una pudimos documentar que inclusive fue una falla en la administración del dispositivo, es decir, no se cuidó que estuviera bien presurizado el sistema, no se le estaba dando la presión adecuada al niño y entonces obviamente eso lo llevó al fracaso del CPAP, de la estrategia MIST y se tuvo que intubar. Muy bien, gracias. Otra pregunta es, ¿siempre
probar una sonda orogástrica, la aspiración de cámara gástrica. ¿Siempre prueban antes la sonda orogástrica para la aspiración de cámara gástrica en el procedimiento MIST o directo? Directo. De hecho, el video que yo les mostré donde tenían una sonda orogástrica era solamente para demostrarles que no hay regurgitación, pero la estrategia MIST no es necesario poner una sonda orogástrica. Uno hace la intubación o la laringoscopía como si estuviéramos haciendo una intubación con una cánula endotraqueal y no requiere uno dejar una sonda orogástrica para comprobar. Otra pregunta es si los neonatos de su estudio fueron aleatorizados. No, como tal era, como fueran presentando la necesidad, yo le comentaba, si hubo necesidad de darle ventilación con presión positiva y no mejoraba y requerían intubación endotraqueal, ese niño entraba directamente a la estrategia Ensure y los niños que tenían dificultad respiratoria se le iniciaban CPAP y entraban a estrategia mixta. Entonces lo hicimos de esa manera. Ok. Y en relación a los recién nacidos a término por consumo de surfactante, ¿también recomiendan la técnica MIST? Puede ser una opción. Yo no he leído nada de niños de término, pero podría ser una opción ese niño, y más que de niño de término, yo creo que podríamos hablar de ese prematuro tardío que a veces se nos olvida y que desarrolla SDR. Yo creo que puede ser una opción ponerle un CPAP y utilizar surfactante con estrategia mixta. Ok. En los casos que observaron regurgitación del surfactante, ¿hicieron alguna modificación en la dosis para aplicar una dosis extra o una segunda dosis? No, no se hizo ninguna modificación. Ok. Eh, ¿Qué tan válido es intubar a un recién nacido que no se canse cuando está saturando bien, pero tiene un Silverman entre 3 y 4? ¿Qué tan válido es intubarlo? Pues yo creo que bastante válido, porque ese niño lo estamos dejando evolucionar y obviamente va a llegar a fatiga de las fibras musculares, va a empezar a hacer apneas y obviamente un evento de hipoxia. Entonces yo creo que es bastante válido intubarlo. Aquí tenemos otra pregunta y dice, ¿hasta qué valor de PEP es posible emplear posterior al empleo de la técnica en caso de que el neonato no logre resolver su cuadro de distrés o hipoxemia antes de pasar a intubación? ¿Qué Eh, valor de PEP? si hablamos de PEP, hablamos de ventilación mecánica, hay que recordar. Y si hablamos de presión del CPAP, es presión continua de la diaria. Entonces, un CPAP puede estar con 6 o 7 centímetros de agua máximo. Y bueno, obviamente, si usted lo tiene que intubar y hablamos de PEP para la ventilación mecánica, pues obviamente lo que necesita el paciente, que también son de 5 a 6 de PEP. Entonces, nada más sí quiero hacer mucho hincapié que el CPAP no tiene PEP, porque no hay presión al final de la expiración, es una presión continua. Muy bien, muchas gracias. Hay muchas felicitaciones, excelente por presentación. Y otra pregunta es, ¿la dosis de surfactante por técnica MIST es igual a la que es por tubo endotraqueal? Sí, 200 miligramos por kilo. Y yo lo comentaba que inclusive no hay variantes en cuanto sea bovino o porcino, se puede utilizar los dos. Obviamente sabemos que utilizar porcino es menos volumen y eso a muchos les gusta, pero en la estrategia MIS, por la distribución, si se acuerdan ustedes el ejemplo que yo ponía de la animación del surfactante, cómo se movía con un CPAP, esto permite que el surfactante que ustedes están aplicando tenga una distribución mucho más homogénea, utilizándolo a 200 miligramos por kilo, a pesar de que sea un volumen mucho más grande. Ujú. Bueno, aquí como comentario personal, nosotros también hicimos un estudio muy pequeñito, más pequeñito que el suyo, y empleamos surfactante de gran volumen con técnica MIST y comparamos los eventos adversos como la regurgitación, desaturación y, y apneas y no encontramos diferencia en los dos. Se puede emplear con el surfactante de gran volumen. Exacto. Yo creo. La pregunta es, aquí dice que si cuántas alicuotas se conviene administrar, pero también yo creo que ya lo mencionó, es todo, ¿verdad? Todo, en un solo Ujú. tiempo. Eh, ¿Realizan placa de rayos X antes de administrar el surfactante y No, después? no, acuérdense que es un niño que está con dificultad respiratoria, está con un CPAP de 6 centímetros de agua, 30% de FIO2, o más de 30% de FIO2, se hace la aplicación de surfactante. No es necesario pedir una placa, eso nos hace perder tiempo y obviamente disminuimos la posibilidad de eficacia en el tratamiento. Otra doctora comenta que no tienen, si no cuentan con puntas de CPAP, solamente puntas de alto flujo. ¿Qué tan recomendable y efectivo es, posterior a la aplicación de surfactante, colocar las puntas de alto flujo? ¿Y cuánto flujo?
No lo sé y yo creo que si la doctora me pasa sus datos, a mí me gustaría intentarlo porque creo que ahora tenemos que virar a eso, al alto flujo, creo que puede ser otra opción porque hay muchos hospitales que tienen ahora puntas de alto flujo y creo que puede ser una buena opción para el tratamiento. Entonces, si se quiere contactar conmigo, encantado y hacemos el estudio. Y bueno, otra pregunta que también a mí me ha surgido es ¿cuál es la diferencia precisa entre MIST y ELISA? Es, prácticamente es nada más el dispositivo. Podríamos decir que MIST, hablamos de un dispositivo no rígido, como una sonda orogástrica, y una estrategia lisa podría ser un dispositivo rígido, como de estos catéteres que yo les comentaba, que tipo anestesiólogo. Muy bien. Y hay muchas preguntas, doctor, pero estoy viendo cuáles ya contesto y cuáles no. Este, ¿Qué relación tuvo en su estudio la aplicación de surfactante tardío y la necesidad de intubación endotraqueal con técnica MIST versus Ensur? ¿Cómo fue? Dice, ¿qué relación tuvo una aplicación de surfactante tardío y la necesidad de intubación endotraqueal entre ambas técnicas? Ok, pues si se fijaron, los tiempos de administración fueron prácticamente muy similares. De hecho, en la estrategia MIST nos tardábamos más en colocarlo porque obviamente había que mover al personal de inhalo, que nos colocaran el CPAP, tener todo el dispositivo, hacer la endoscopía. Entonces, la verdad es que el tiempo no jugó un papel importante, yo creo, porque los de MIST fueron los que se aplicaba alrededor de los 67 minutos en promedio el surfactante. Otra pregunta es, ¿MIST con surfactante de alto volumen con Veractam también es factible? Es lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Sí. Y ¿puede remarcar por favor el tiempo ideal de instalación de surfactante con el método MIST? Lo ideal es que lo pongamos en los primeros 30 minutos, es el tiempo ideal. O sea, por eso cuando vamos por un prematuro, nosotros debemos de tener ya un equipo listo de CPAP, ya nada más prácticamente para conectar, para que se ponga el CPAP en la sala de partos y podamos hacer la laringoscopía y la aplicación del surfactante en la sala de partos. Desgraciadamente, en muchos de nuestros hospitales no tenemos esa posibilidad, entonces lo que hay que hacer es trasladar lo más pronto posible ese niño a la unidad de cuidados inmediatos o a la terapia intensiva para aplicar el surfactante, pero lo ideal es que lo pongamos antes de los 30 minutos. Eso está demostrado. Y bueno, hay una pregunta que a lo mejor para nosotros o para mucha gente es obvia, pero si la están haciendo es como hay que aclarar. Preguntan que qué significa CM en la botellita del CPAP de burbuja. ¿Qué significa C, cuál? CM, Centímetros, son centímetros. centímetros. Ajá. Exacto, son los Centímetros de centímetros. agua. Acuérdense que, sí, ahí quise ejemplificar lo que tenemos en muchos hospitales que utilizamos las botellas de solución fisiológica o agua y destilada. En algunos otros hospitales tienen dispositivos mucho más sofisticados, pero podemos utilizar uno de estos como generador de presión y solamente poner 8 centímetros de agua, recuerden, como recordatorio, como un método de seguridad, y solamente se introduce 6 centímetros el dispositivo o la manguera que va hacia el paciente para que se generen solamente esos 6 centímetros de presión. Muy bien, pues creo que abarcamos la mayoría de las preguntas. A la última dice, ¿hay estudios que lo recomiendan? No sé a qué se refiere, pero supongo que en cuanto a las técnicas MIST y LISA, que ya mencionó y que ya puso en la presentación, que hay bastante evidencia que lo recomiendan, ¿verdad? Exacto. Y, doctor, pues no me queda más que agradecer la excelente ponencia. Nos ha quedado bastante claro que es mejor utilizar eh, mínima invasión en el prematuro para administrar el surfactante. Pues le agradezco mucho su presentación y su disposición. Y No, al contrario. no sé si nos quiera dejar un mensaje final, doctor, a toda la federación y a toda la República Mexicana. Y a neonatólogos que nos visitan de otros países. No, pues yo creo que tenemos que virar, como comentaba usted, a ser mínimamente invasivos con nuestros pacientes. Ya sabemos que entre menos los invadamos, se mejora el pronóstico. Entonces, no le tengan miedo a esta estrategia. La verdad es que es bastante fácil. Yo me podría atrever a decir que es más fácil intubar a un niño con CPAP y ponerle una sonda orogástrica que ponerle una cánula 2.5 y el simple
efecto es que, bueno, tienen ustedes una presión continua que favorece a que se ferulice la vía aérea, se dilata y es mucho más fácil introducir la sonda orogástrica. Entonces, es un método seguro y eficaz que está bien comprobado. Entonces, no le tengan miedo. Entonces, yo los invito y como les comentaba, si alguien quisiera ayuda o que compartamos alguna información, con todo gusto quedo a sus órdenes. Y bueno, nada más reiterando el agradecimiento al doctor Moisés Quiles, a la Federación, al doctor Gaspar, a usted, doctora González, por la invitación y la presentación. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención y reitero mi felicitación por lo del Día del Neonatólogo del día de ayer. Muchas gracias. Por aquí nos piden si nos puede dejar su correo electrónico, doctor. Sí, claro, se los digo y Tomás ahorita se los escribo aquí en el chat, pero es hectormaciasavilés@yahoo.com.mx. Muchas gracias. Y bueno, a la audiencia en general, les vuelvo a recordar que el Congreso Triestatal que estamos organizando, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, en febrero del 2022, del 16 al 19. Tendremos ponentes de elevado nivel, de alto nivel, como el doctor José Honor, el doctor Askenazi, el doctor Vargas Origel, la doctora Victoria Lima, entre otros. Los esperamos y hagan su espacio y todo va a ser cuidando las medidas de sana distancia y medidas higiénicas. Entonces, los esperamos y pues quédense a ver el video de Guanajuato, el hermoso Guanajuato, que si lo ven se van a enamorar y van a querer venir. Muchas gracias a todos a nombre de la Federación Nacional de Neonatología de México, el doctor Moisés Quiles, el doctor Gaspar Encalada y su servidora Alma Patricia González. Les agradecemos su asistencia y pues no me queda más que esperarlos en el próximo webinar. Que tengan excelente fin de semana.